¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mitad de semana, miércoles 2 de julio. Recalco la fecha porque ayer se cumplieron exactos 3 meses de la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública en nuestro país y también inició funciones la Seremi de Seguridad Pública a nivel local. En base a ello, hoy nos compete hablar sobre este tema, uno de los desafíos más importantes de los últimos años en nuestro país, que en algunos puntos ha derivado en una crisis y un flagelo social. ¿Qué se está haciendo para generar de esta crisis una oportunidad de mejora a nivel comunal, regional y también nacional? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? ¿Hay avances? ¿Qué falta todavía? ¿Qué camino, qué sendero falta por recorrer en muchos puntos de conversación? En esta hora justamente de diálogo y análisis me va a acompañar el señor Jorge Cortés Monroy, Seremi de Seguridad Pública. También Gonzalo Castro Tisca, jefe de Seguridad Pública de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Y nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Como siempre les decimos, a contar de este instante, de este momento, la invitación queda extendida sobre su mesa para que nos acompañe conversando, analizando y debatiendo. Bienvenidos, bienvenidas. Acá comienza Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, como lo mencionábamos en la presentación del tema de hoy en Pulso, vamos a estar en primera instancia tratando de abordar las principales directrices que ha tenido en estos meses de trabajo el Ministerio de Seguridad Pública. Al momento de iniciar sus labores, el ministro de la cartera, Luis Cordero, señaló a los medios nacionales que el concepto o el tópico homicidios iba a ser el principal foco de trabajo de ahí en adelante en el país. Ya con unos meses en funcionamiento, vamos a preguntarle al Seremi recientemente asumido. Seremi, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Usted asume justamente el liderato de esta cartera el pasado 1 de junio, justamente un día bien marcado también y bien simbólico, porque estuvo marcado con la cuenta pública del presidente, donde algunas personas de ciertos sectores no quedaron muy conformes porque, en sus palabras, el mandatario quizás no se refirió tanto como era esperable. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha significado su llegada también a esta cartera y cómo ha estado, con qué se encontró en cuanto a seguridad pública en la región? Bienvenido. Muchas gracias. Lo primero que es necesario decir es que efectivamente el Ministerio de Seguridad Pública parte por una decisión política de carácter absolutamente transversal cuando existe un diagnóstico de que efectivamente hay que buscar una nueva forma de gestionar, por un lado, la prevención del delito y el control del delito en forma simultánea. Y digo que parte la idea básicamente con esta situación porque se entiende que el Estado ha hecho esfuerzos importantes en los últimos años con el objeto de potenciar tanto el control como la prevención del delito, y en la medida en que la gestión de esto estaba radicada en forma particular en cada uno de los servicios públicos a los que se le asignaban recursos, los resultados no eran los óptimos. Y por lo tanto entonces entendía la decisión política del momento de que una nueva forma de gestión de estos recursos que el Estado invertía en materia de seguridad pública podría contribuir a ofrecer una solución distinta que estaba en definitiva graficada en construir una nueva forma de coordinar, de obtener información y de poder en definitiva enfrentar el desafío que significaba en el siglo XXI esta materia. De manera que básicamente yo diría que el Ministerio de Seguridad Pública responde a una necesidad de los momentos actuales de que el Estado decide que una mejor forma es vincular a todos los servicios que intervienen en la seguridad pública, pero no solo a los servicios públicos y organizaciones que trabajen en esta materia, sino también a la empresa privada y a todas las personas, en el entendido que la seguridad pública nos interesa a todos y además es un deber de todos. Y así yo lo he planteado en las oportunidades previas en que hemos conversado
respecto al tema. Cuando me plantean la posibilidad de ir a la Seremía de Seguridad Pública de la segunda región de Antofagasta, la verdad es que, si bien es cierto, creo que en un momento complejo no había cómo restarse, aun cuando uno, por consideraciones de otro tipo, pudiera tener expectativas diferentes. Yo estaba dedicado fundamentalmente a la academia, Sí. había dejado un poco lo que era la actividad pública de carácter profesional y bueno, en el entendido que además lo había planteado y lo había predicado de esa manera, asumía de que no era posible decir que no al desafío que significaba instalar este nuevo Ministerio Público en la región. Y qué tremendo desafío el que asumió Seremi. Lo voy a anexar, me voy a quedar con ese concepto. Don Gonzalo, lo saludamos también de paso. Gracias por la amabilidad de su tiempo acá con Pulso. A ver, en diciembre, cuando asume la nueva administración alcaldicia, a usted se le encomienda también una tarea muy ligada con lo que fue su trayectoria profesional en el Cuerpo de Carabineros, pero ahora como jefe de seguridad municipal en Antofagasta. Este desafío también va de la mano con trabajar intersectorialmente, me imagino, porque hay muchos de los temas que la autoridad central en Santiago, la nueva autoridad regional, puede observar desde una visión más amplia, más panorámica, pero es el municipio, el nexo directo entre lo que pasa en las calles y cómo eso se deriva también a las demás autoridades. ¿Cómo ha estado el trabajo estos meses en cuanto a seguridad, don Gonzalo? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué le puedo decir? Ha sido un desafío importante. A nivel del despliegue territorial, los municipios son fundamentales. Y más allá de las voluntades o los entendimientos que tengamos cada uno de manera particular del rol que cumple la municipalidad, hay que entender que normativamente las municipalidades forman parte del sistema de seguridad pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública incluye a las municipalidades y le entrega capacidades para desarrollar todo tipo de iniciativas en materia de prevención del delito, prevención social, situacional y como un coayudante de las policías. Eso es lo que establece. También le asigna la capacidad de coordinar. Eso es un rol importante, un rol destacado. Yo creo que en el futuro las políticas públicas van a ir encaminadas a fortalecer el rol que tienen los municipios, esencialmente por la captura de la información desde el territorio. Nos encontramos con un municipio que tenía una estructura de seguridad débil por diferentes razones que no viene al caso analizarlo. Hemos conversado en otras oportunidades acá, que no es ni mi intención ni mi estilo criticar gestiones ni personas en particular, pero una estructura un tanto débil. Hemos avanzado en estos 6 meses de acuerdo a la visión que teníamos. Me parece que estuve en este mismo canal cuando recién asumimos, en este mismo programa, y establecí algunas prioridades, como era la reestructuración a nivel de las direcciones de seguridad pública y seguridad ciudadana, que estamos muy avanzados en eso, el potenciamiento del patrullaje conjunto con Carabineros en OS14, la creación, que también estamos bastante avanzados, de un observatorio territorial para el rescate de la información. No se puede gestionar la seguridad sin información, sin análisis del dato. Y finalmente, con la creación de una estructura administrativa, que es una asociación de municipalidades para la seguridad, que fue lo que nosotros planteamos del día 1 en que asumimos. Hemos avanzado afortunadamente más rápido de lo que pensamos. El plan era tener capitalizado y materializado muchos de estos proyectos durante el 2026. Y ya estamos bastante avanzados en casi todos y creemos que una vez que tengamos esta estructura andando va a haber un cambio y una modificación cualitativa y cuantitativa de nuestra capacidad de cobertura en materia de seguridad, rescate de información y esencialmente coayudar a las policías en materia de prevención y modificar dramáticamente la sensación de seguridad de nuestros vecinos. Estamos seguros y convencidos. Yo lo creo completamente. A ver, esa sensación, bienvenida doctora también a la conversación, la saludo. A ver, esa sensación choca un poco de repente con las cifras, ¿no? Con los datos duros, porque la percepción ciudadana ha ido lamentablemente agravándose en el último tiempo. Hay un aumento de delitos que son importados en algunos casos, crimen organizado, bandas que operan con células en esta parte del país. Hay una narcocultura que lamentablemente se ha venido instalando. Un estudio de la Universidad de San Sebastián recientemente indicaba, doctora, que el 87,7% de la población chilena percibe el aumento de la violencia y delincuencia en el país, solamente en el último año, ¿ya? Sin considerar lo que ha pasado anteriormente. ¿Cómo se entrecruza también ese dato, esa cifra dura que puede ser analizada de diferentes vertientes con la percepción ciudadana
también en cuanto a delito y seguridad. Bienvenida. Sí, hoy día justamente se liberó el informe del riesgo político latinoamericano y, digamos, un dato curioso es que desde el 23 al 25 el tema de seguridad puntea, digamos, los otros riesgos en América Latina. Esa era una preocupación bastante fundamental porque en general uno veía cuando se liberaba este informe desarrollado por la Konrad Adenauer, la Pontificia, etcétera, que en realidad sigan moviendo los temas, narcotráfico, migración, etcétera, pero ahora desde el 23 al 25. Y una variable también significativa es que en general ha habido un estrechamiento de la brecha entre la realidad y la percepción. Y eso uno ya lo veía en las encuestas, pero en general lo que plantea este informe justamente es eso, o sea que a nivel latinoamericano la gente percibe, digamos, más inseguridad, pero eso también se condice con lo que existe en la realidad. Entonces, eso complementa un poco, digamos, los datos duros. Ahora, a mí me parece significativo, digamos, lo que ha planteado el Ceremi y el jefe de seguridad, digamos, esta idea de la inteligencia conjunta, porque justamente la inteligencia conjunta requiere la articulación de toda una actoridad, en este caso regional y local. Y, digamos, algo que también se viene haciendo hace rato, lo viene haciendo la Embajada de Estados Unidos, algunos encuentros bastante interesantes con especialistas en los temas de, digamos, de crimen organizado. Y lo que se plantea en crimen organizado es que prácticamente constituye un nuevo orden internacional. Entonces, a mí particularmente siempre me queda la duda de si, a pesar de que hay una articulación, hay una voluntad política, hay toda una grasa del Estado, digamos, una nueva infraestructura con el caso del Ministerio, finalmente va a poder frente a este nuevo orden internacional del crimen organizado. La verdad es que yo creo que cada vez tenemos que desarrollar estrategias mucho más proactivas para un poco ir más adelante de lo que implica, digamos, los temas de crimen organizado y seguridad. A ver, Ceremi, cuando uno ingresa al sitio web del Ministerio, hay un punto bien importante, es un apartado que dice Estrategia de Seguridad del Gobierno. Gira sobre 5 émbolos, ejes centrales, y uno de ellos, el número 1, es fortalecer las instituciones. ¿Cómo ha visto usted ese trabajo y cómo se puede seguir desarrollando, entendiendo todo lo que hemos tratado de glosar en este rato de conversación, acá a nivel regional? A ver, primero quiero hacerme cargo respecto de algo que ha planteado la doctora en relación a la percepción de seguridad y a lo que son los datos duros estadísticos. Y en ese sentido yo creo que todos reconocemos de que efectivamente los datos duros estadísticos no son tan amplios ni significativos como en realidad existe en la percepción de la gente. Y yo ahí tengo un diagnóstico un poco distinto. Yo creo que el problema con respecto a determinar en definitiva la percepción, que es clara, o sea, es cierto que la gente tiene una percepción distinta, que no se refleja en los datos estadísticos, al contrario. 2023 yo creo que fue el punto máximo y que significó afrontar en definitiva todas estas modificaciones de carácter legal que hemos ido conociendo en estos últimos 2 años. Pero además se toma la decisión efectivamente de potenciar económicamente y apoyar económicamente el reforzamiento de la estructura del Estado para combatir efectivamente el delito y además trabajar en la prevención. Y si nosotros analizamos las estadísticas comparativas, yo no me quiero referir ni siquiera a las nacionales, sino que quiero referirme a las de la región, que son más importantes para nuestra labor, que es en definitiva enfrentar la seguridad de esta región. Y ahí yo también discrepo en el sentido de que lo que reflejan las estadísticas comparadas del año 2023 a 2024 es que hay un leve estancamiento, es decir, ya no hay una progresión significativa en materia de delito. Y nos arrojan estadísticas duras, que las podríamos comentar en definitiva en particular, pero yo creo que no es el objetivo de este conversatorio. Pero quiero reflejarlo por eso, porque efectivamente hay, y tenemos que trabajar. Ahora, ¿dónde está el problema? Yo creo que el problema está efectivamente que también tenemos que mostrar los resultados que obtenemos en definitiva en el combate de la delincuencia y en la prevención respectiva. Y el 2025, si nosotros analizamos estos primeros 6 meses, también se ha producido un efecto que yo diría que demuestra que las estadísticas duras se mantienen, no digamos que hemos disminuido significativamente. En algunas materias sí,
en otras nos mantenemos y en algunas hay un leve aumento. Las razones, y esto indudablemente es mucho más profundo de investigar, habría que hacer un diagnóstico completo. Yo estoy hablando solo de estadísticas duras y quiero que eso quede claro para que efectivamente podamos tener un punto común de conversación. Y si no lo miramos, claro, efectivamente yo creo que es necesario ir haciendo mucho de la comunicación que hoy día se está trabajando. Y en esto yo he llamado fundamentalmente también a la prensa de que en la difusión de la noticia sobre el crimen, no solo se difunda solamente el crimen, sino que además se difundan los resultados que se obtienen por parte tanto de las instituciones, la policía y la aduana y el Servicio de Impuestos Internos, la municipalidad y todos los que trabajan en definitiva en la prevención y el control del delito, han ido haciendo esfuerzos significativos para que efectivamente podamos revertir, por un lado, las estadísticas duras, pero también la percepción y la sensación de la gente sobre esta materia. Hay un relato que quedó, Gonzalo, instalado, ¿no? Pareciera, en la gente. Hay algunos que lo atribuyen desde los tiempos del estallido social. No vamos a entrar a juzgar valóricamente lo que significó ese tiempo. Después de la pandemia se agravaron algunas cosas. La sensación que quedó a la gente que Antofagasta, así como la zona norte, parecía una puerta bien amplia donde podía ingresar Pedro, Juan y Diego y no tenía ninguna consecuencia. A ver, vamos con esta creación de la Asociación de Seguridad de Municipios del Norte. Una noticia interesante, muy importante para gran parte de la población acá de Antofagasta. Esto se visó, se aprobó ayer en el Consejo. Cuéntenos qué se va a significar en la práctica y qué pasos vienen ahora. Bueno, solamente antes de avanzar en ese tema, solamente para complementar la pregunta que se planteó y lo que expuso el CNM, yo concuerdo que cuando uno analiza los datos duros, ¿cierto?, dan cuenta a lo menos de una estabilización de los delitos de mayor connotación social, eso no lo puede discutir. Y que no hay un correlato con la sensación de seguridad, eso es real. Pero creo, sí, efectivamente, que el problema es, primero que todo, llegar a un diagnóstico común. Son demasiados actores que tienen que interrelacionarse y lograr llegar a un diagnóstico común. Yo creo, en mi apreciación, que tenemos que rever y repensar el levantamiento del dato. El levantamiento del dato y entender cuáles son las cosas que generan la sensación de seguridad. El levantamiento del dato, que el más importante que genera la plataforma Stop y con su asociado al PASIC y que tiene que ver con los delitos de mayor connotación social, carece de un análisis territorial específico de algunas incivilidades, delitos menores y de otras situaciones que afectan el uso del espacio público. Yo creo que eso es lo que genera mucha sensación de seguridad o que tiene efecto. Hay que entenderlo de una dimensión muy profunda. Yo reflexiono. Tenemos un procedimiento maravilloso en materia de decomiso de droga en esta región. Sí. Y es evidente que tengamos la necesidad de exhibir ese logro, porque es un logro importante. Decomisar 20 toneladas, 10 toneladas, 5 toneladas. Pero el resultado es un indicador perverso, porque nos genera sensación de seguridad, genera sensación de inseguridad. Correcto. Entonces, ese entendimiento tenemos que tenerlo para llegar a un diagnóstico común. Si creemos, ¿cierto?, que exhibir ese logro, que hay que hacerlo, y yo lo entiendo, el orgullo que sienten las policías, yo mismo lo hice miles de veces. Sí, claro. Pero genera un efecto contrario. Y ahí uno empieza a entender la profundidad de la sensación de inseguridad que tiene la gente. El uso del espacio público, la ley 20.000, que no está, y los delitos asociados a la 20.000 que no son levantados por muchas plataformas, y una serie de situaciones que tienen que ser abordadas. Y tenemos que repensar el levantamiento de ese dato para entender por qué está esa sensación de seguridad. Ahora sí, este es uno de los países que más temor tiene. Y también hay que analizarlo eso, por qué somos uno de los países que más temor tiene, a lo menos en Latinoamérica. Yendo a la pregunta, nosotros el día de ayer presentamos ante el Consejo Comunal de Antofagasta y me tocó exponer, y aprovecho la oportunidad de agradecer a todos los concejales que unánimemente dieron a la aprobación a la creación e incorporación de esta asociación de seguridad, concejales que ustedes deben entender que son de diversas sensibilidades políticas, así que todos lo aprobaron, y no solo lo aprobaron, sino tuvieron palabras de mucha felicitación y reconocimiento a la gestión que se está haciendo en materia de seguridad. ¿Qué es lo que es esto? Esto es una asociación, es una condición, un ente jurídico de derecho privado, ¿cierto?, que se ajusta a las normas de derecho público, ¿cierto?, que busca, ¿cierto?, generar instancias que son colaborativas
para proyectos en materia de seguridad y destrabar esencialmente uno de los puntos más complejos, que es el nudo crítico del recurso humano. La verdad de las cosas es que la municipalidad, como tal, no tiene una oferta de seguridad ciudadana. Si eso es lo que es súper descarnado decirlo, pero eso es lo que nos encontramos. Hay dos direcciones, seguridad pública y seguridad ciudadana. Son dos directores que están en el mismo nivel, que no están obligados a coordinarse. Es una cosa bastante... Estamos con un proyecto, ¿cierto?, de fusión de las direcciones. Contamos con el apoyo de los concejales, contamos con el correcto el liderazgo y direccionamiento del alcalde. Y la oferta de seguridad ciudadana son 7 funcionarios. 7 funcionarios. Un poco no dan abasto, claro. 7 funcionarios, Muy que en este minuto 3 de ellos están en patrullaje preventivo con el OS-14, en la lógica de lo que nos permite el estatuto administrativo. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Horario oficina. Está comprobado. Hay análisis estadísticos que son clarísimos, que las municipalidades que cuentan con esta oferta de seguridad ciudadana son las que más han disminuido la sensación de seguridad y más han disminuido la victimización. Y de todo tipo de municipalidades. Una municipalidad, ¿quién puede cuestionar, cierto, municipalidades tan diversas como Vitacura y Maipú? Una orientación completamente distinta. ¿Cuánta gente de seguridad ciudadana cree que tiene la municipalidad de Maipú? Si nosotros tenemos 7, ¿cuánto cree que tiene Maipú? 700. ¿Cuántos cree que tiene Vitacura? Mucho más todavía. 235. Menos. ¿Cuántas cámaras cree que tiene Barnechea, por ejemplo? Buen ejercicio, a ver. Una municipalidad, la central de monitoreo, 450. ¿Cuántas tenemos nosotros? 30. 30, sí. ¿Cuánto es la media cuánto es la media en el mundo sugerida para cámaras de seguridad? Estados Unidos, 12, 13 por cada 100. Reino Unido tiene 14. China, 17. ¿Cuánto tenemos nosotros? 0.0006 cámaras por... Claro. Eso es lo que busca... No nos da ni lente la cámara. Eso es lo que busca esta asociación. Claro. Una condición que genere buscar proyectos integrativos, asociativos, con el respaldo de todas las fuentes de financiamiento posibles y destrabar el nudo crítico del recurso humano. Ahí está. Falta también que el tema sea discutido y esperamos aprobado en el municipio de Mejillones y Sierra Gorda para que siga su trámite en un conducto regular. Te interrumpo. Esto fue aprobado en Mejillones y Antofagasta. Falta Sierra Gorda, perdón. Sí, pero Eso es... con 2 la asociación Ya, puede sí, tener... se puede tener- Ahí está. Sierra Gorda, hoy día me tocó exponer el Consejo Sierra Gorda. Yo quiero hacer una acotación precisamente. Me lo dice a la vuelta, Seremi, estamos súper pasaditos. Perfecto, Tenemos que ir a la ya, pausa. bueno. Déjelo ahí pendiente, lo dejamos sobre el tintero. Pausa y seguimos acá en Pulso. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seremi, usted nos había dejado pendiente un comentario para cerrar la reflexión del bloque anterior. Sí, efectivamente, lo que yo quería plantear es que es fácil imaginar cuando en una municipalidad que depende y tiene un mando y que tiene en definitiva un grupo de consejo que ha aprobado una decisión por unanimidad prácticamente, imagínense los problemas que teníamos antes cuando cada uno de los servicios públicos operaba en definitiva con sus propios recursos y dentro del margen de sus competencias. Indudablemente que la manera, y yo creo que en esto efectivamente la forma de enfrentar con una nueva gestión, coordinando todo y utilizando todos los recursos que el Estado coloca de una misma manera y ordenada y coordinadamente y colaborativamente también, para qué decirlo, es lo que puede producir los mejores resultados. Ahí está. Con esa reflexión dejamos el punto ya aparte. Vamos a saltar también a entrar de lleno, ¿no? Saltamos y empezamos a desmenuzar, a desgranar algunos temas que son importantísimos. Por ejemplo, el narcotráfico y el crimen organizado en Antofagasta y si usted lo quiere también acompáñenos en la conversación a nivel nacional. Doctora, cuando hablamos de estos temas, pareciera que fue un golpe al mentón, que vino muy fuerte. De un momento a otro sobrevino una oleada de inseguridad que traía consigo estos conceptos que recién mencioné. Pero resulta que para que algo explote casi al nivel de una crisis tiene que tener un origen y muchas veces eso va germinando hace mucho tiempo atrás. Ha faltado voluntad política, ha faltado toma de decisión, ha faltado que algún gobierno que estuvo de paso antes del actual o el mismo actual tome el sartén por el mango, como se dice de manera coloquial en nuestro país, y diga, mira, esto se tiene que prever porque a futuro, en no sé cuántos años más, quizás nos va a explotar a la luz de lo que ha sido también el ejemplo internacional.
Porque lo que nosotros vemos en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que nos gusta mirar tanto para allá, de repente ya pasó hace mucho tiempo, hace décadas, y recién ahora nosotros estamos conociendo los coletazos de una situación similar. Sí, yo creo que en realidad culturalmente voy a analizar distintas variables. Culturalmente hemos sido bastante naif en los temas de crimen organizado y efectivamente nos golpea en la cara. Seguramente no teníamos, digamos, tantas expresiones de crimen organizado, pero teníamos señales. Y, digamos, una de las cosas que a mí me llama la atención, siguiendo después con otras variables, es la diferencia, digamos, en algunas apreciaciones y datos duros entre Carabineros y el fiscal regional. Y yo veo constantemente al fiscal regional, y uno pudiese incluso declararlo loco, digamos, la preocupación de él por el tema del corredor bioceánico. Claro, exactamente, y yo lo veo constantemente en los diarios, pero no veo que nadie, digamos, lo secunda. Entonces uno piensa que generalmente como una cosa quijotesca, ¿no? Él lleva la bandera y a mí me parece que es un punto fundamental porque incluso él hace el cruce con algunos lugares donde habrían bandas organizadas, digamos, de alto nivel, que finalmente pudiesen ser parte de este corredor bioceánico. Y otra cosa que a mí me llama la atención, también siguiendo las variables, la noticia que nos llega de que estos narcomilitares finalmente van a ser defendidos por abogados privados. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron los abogados privados? ¿No creen ustedes que también son pagados por el narco? Entonces, a mí la sensación ciudadana que me queda es de mucha impotencia y sentir que el narcotráfico finalmente se burla de nosotros. ¿De qué manera, digamos, esta institucionalidad pudiese también tener en cuenta estos aspectos y trabajar de manera más proactiva? Yo no, digamos, no critico el tema de la creación del ministerio porque efectivamente había una preocupación política transversal y está, digamos, acorde a los tiempos y también a la política comparativa internacional. Si, digamos, lo que todavía a mí me preocupa es de qué manera vamos generando estrategias más proactivas de articulación o sinergia. Hablaba el jefe de seguridad de la ilustre municipalidad y de esa manera avanzamos en regiones como esta que tienen, digamos, alta connotación de crimen organizado. A ver, Seremi, ¿qué podemos mencionar también de lo que ha ido advirtiendo, avisorando? Me atrevo con ese concepto también. El fiscal regional Castrovecchios cuando dice, por ejemplo, esta semana, que a través del corredor bioceánico vial pudiesen ingresar, además de las bandas que ya están, que son de países como Colombia, Venezuela, del Caribe, cárteles brasileños, mexicanos. ¿Ha podido conversar con él? ¿Se tiene sobre la mesa los puntos que ya está vislumbrando el fiscal? A ver, yo quiero partir un poco también desde el punto de inicio en que nosotros nos encontramos instalando en definitiva el Ministerio de Seguridad Pública. Sí. Hay ya precedentes de que efectivamente existe un comité para el crimen organizado de carácter regional con una política regional además de crimen organizado, en el que además participa el señor fiscal regional del Ministerio Público y que participan, como a ti te consta, otros personeros de distintas entidades en esto. Bueno, aquí viene un replanteamiento, es decir, vamos a continuar. Primero hay que ir revisando lo que se estaba haciendo, hay que evaluarlo y hay que corregirlo. Indudablemente no podemos sentirnos satisfechos en la medida en que tenemos desafíos por delante. Y en materia del corredor bioceánico y lo que se ha planteado respecto a que es un riesgo, indudablemente todo emprendimiento que signifique la apertura de nuestras fronteras, decisión que además Chile la adoptó por allá por los años 80, de abrirse al comercio internacional, bueno, siempre significaron riesgo. Lo que pasa es que tenemos que ir viendo, en definitiva, cómo esos riesgos los vamos a tener que controlar y cómo indudablemente vamos a conducir la inversión pública para que efectivamente, sumado a construir la infraestructura necesaria para facilitar el corredor bioceánico, también vamos a asumir los costos que ello podría significar y los riesgos y peligros que demanda en materia de seguridad pública. O sea, yo creo que no los podemos restar y tampoco podemos no discutir y no podemos, en definitiva, adoptar medidas necesarias para enfrentar el problema. Yo estoy de acuerdo de que constituye un desafío, de que tenemos que abocarnos, en definitiva, a conversar en los mecanismos actualmente existentes, incluso retroalimentarlos, mejorarlos y superar lo que estamos haciendo hasta el momento. Ahora, recién lo planteaba mi colega en la municipalidad y me decía, Cristian,
Oye, en realidad hemos avanzado. Yo creo significativamente hemos ido cambiando en el fondo la forma de realizar las cosas. Estamos trabajando en forma conjunta, la municipalidad trabajando en forma conjunta con Mejillones y con Sierra Gorda. Además tratando de unificar criterios al interior de la municipalidad. Nosotros haciendo lo mismo con todos los servicios públicos que tienen que ver con esto. Indudablemente llamamos a todos a participar, a aportar su grano de arena en poder enfrentar en forma conjunta los desafíos que nos trae este siglo XXI. Y yo creo que no cabe la menor duda, el corredor bioceánico es una aspiración de 40 años. Yo llevo 40 años en esta región y 40 años yo conozco que este es un anhelo para mejorar las condiciones económicas incluso de la población en términos generales. Por lo tanto, el desafío es enfrentemos esta decisión que se adoptó, adoptemos las medidas necesarias para poder también, en definitiva, controlar lo que signifique eventualmente una mayor penetración por parte del crimen organizado internacional. Qué interesante que las autoridades se junten, se reúnan a conversar. Hoy en la mañana en otro programa, en otro contexto, me tocaba conversar, entrevisté al gobernador y le hice la misma consulta. Si es que había tenido la instancia de poder reunirse con usted, con el fiscal, y él decía que estaba con las puertas abiertas, ya no a poder conversar, sentarse a la mesa entre todos y decir, mire, si hay alguien que está vislumbrando que esta situación puede suceder a futuro, a corto y mediano plazo, bueno, sentemos la autoridad y trabajemos sobre esa propuesta, sobre una estrategia. A ver, en base a propuestas y estrategias, don Gonzalo, hoy en el Senado se aprobó una idea de legislar el proyecto de seguridad municipal. Una noticia que fue celebrada, fue visada unánimemente en la Cámara Alta, va a seguir su tramitación legislativa, pero incluye dos ejes clave. Primero, atribuciones más amplias al funcionario municipal en el amplio espectro de la palabra y además mayor presupuesto. ¿Cuán importante va a ser esto para nuestro país y puntualmente para el municipio en la ciudad? Bueno, están las condiciones para que si se realiza una gestión coherente, si se hace una planificación adecuada, estratégica y si es eficiente, podemos tener un cambio cualitativo en nuestra calidad de seguridad. Eso no quiere decir que el éxito está garantizado, están las condiciones. Los marcos normativos son límites y solamente, pero necesitan una gestión coherente, eficiente y profesional. En esa misma línea, yo celebro la creación del Ministerio de Seguridad Pública porque creo que es una instancia que busca esencialmente coordinación, también busca en una línea de despolitizar en el ministerio que estaba antes, la gestión de la seguridad, que creo que es demasiado transversal, demasiado importante para estar vinculado a un ministerio que es esencialmente político. Sí. Me parece que tiene que buscar la línea de proyectos estratégicos para enfrentar estos desafíos, como muy bien lo dijo el Ceremi. No podemos tener temor antes del desarrollo. Tenemos que enfrentar el desafío del corredor bioceánico, que es una aspiración. El progreso no se puede detener, pero esto se viene conversando hace tiempo. Sí. El fiscal Juan Castro era el fiscal de SACFIC cuando yo era jefe de zona, y esto lo conversamos, y lo planteó él, ahora tuvo más resonancia, pero lo veníamos conversando hace tiempo también. Se venía hablando, eso fue se venía hablando. Yo integré durante esos 3 años el comité contra el crimen organizado. Tiene que reverse el comité contra el crimen organizado. La primera vez que sesionamos fue en Calama, en una mesa que no alcancé a contar cuánta gente había. Ya solamente el número de gente que había ya no hace muy recomendable hablar de crimen organizado cuando hay una extensión tan grande de participantes. El crimen organizado es una realidad. O sea, no hablemos ni teoricemos de que puede, que llegue, se no llegue. Es una realidad. Está acá en esta región, en este país. ¿Está ganando la batalla? Sí, estamos dando la batalla. Y nosotros no hemos caído como castillo de naipes, como otros países de la región, por la solidez de las instituciones que tenemos. Uno puede tener críticas con las policías, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, pero este no es un país que uno llegue en un maletín a comprar a los jueces ni tampoco a comprar a las policías tan fácil. Ni tampoco para que se modifiquen leyes con la influencia o lobby de algún grupo criminal. Este es un país que tiene instituciones sólidas, pero no son indestructibles. Todo material tiene una resistencia. Todo puede tambalear también. Todo material tiene una resistencia. ¿Y nosotros estamos enfrentando el crimen organizado? ¿Ya? Sí. Y tenemos problemas estructurales. Tenemos problemas estructurales que no los vamos a cambiar porque son exógenos. O sea, nada que hagamos va a evitar que seamos vecinos de los mayores productores de droga del mundo. En el mundo hay 7 grandes productores de droga, tenemos 2 al lado.
Eso no lo vamos a cambiar, no nos vamos a ir de barrio. Y tenemos que enfrentar. Y ahora estamos generando una política económica para generar un corredor bioceánico, y eso evidentemente nos va a traer problemas, evidentemente nos va a traer. Tenemos que enfrentarlo. Me gustaría haber participado en esas reuniones de corredor bioceánico donde el concepto y la problemática de seguridad hubiese estado tan bien posicionado como eran los puertos, las carreteras, como eran las tasas arancelarias y todo eso. Me hubiera gustado ver, bueno, ¿qué vamos a hacer con un puerto que no tiene escáner? ¿Qué vamos a hacer con un puerto, cierto, que no tiene las condiciones de seguridad? Claro. ¿Cuáles son los grandes decomisos que hemos tenido de drogas? Controles carreteros. Sí. Controles carreteros. Estamos hablando del 95% de los grandes decomisos de drogas son controles carreteros. Y eso, ¿alguno es de alerta internacional del CAODI? No sé, me parece que no. Me parece que son controles carreteros. Entonces, tenemos 2022, 7 toneladas. 2023, 9 toneladas. 2024, 17 toneladas. Este año llevamos 13 toneladas. En 6 meses, digamos, en mitad de año. O sea, no hay que ser experto, no hay que ser analista criminal para darse cuenta que lo que está cambiando es el flujo. O sea, lo que está cambiando es el flujo. No está cambiando, no es que nuestros controles... O sea, evidentemente hay controles más eficientes y pueden generar un mecanismo, ¿cierto?, de progreso que va entre el 20 y el 30%. Eso es lo que más o menos son los informes de Naciones Unidas. Entre el 20 y el 30% de acuerdo a la eficiencia de las policías. Yo creo que nosotros estamos en el nivel más alto. 40%, hasta 50% puede ser que... Pero ha cambiado el flujo, evidentemente. Sí, claro. A ver, doctora, cuando analizamos esto, uno puede poner varias cartas sobre la mesa. El Ceremi recién lo decía, se está mejorando en fondo y forma. ¿Son estas realmente soluciones estructurales? ¿Se está haciendo tambalear un paradigma que debiese actualizarse? Porque en algunos casos quedamos medio obsoletos como sociedad para hacerle frente a este tipo de situaciones. ¿O la verdad son medidas más cortoplacistas, medidas que intentan pero no pasan más allá? ¿Qué sensación siente usted, para la redundancia, ¿no? que le queda a la gente también? ¿Cómo se mira desde la academia, los analistas de estos temas? ¿Cómo lo ven en profundidad? O sea, la verdad es que uno queda con la sensación que recién hay una implementación y una preocupación real por los temas del crimen organizado. Ahora, un segundo aspecto que aborda este informe de riesgo político latinoamericano es la corrupción. Y la corrupción, que es un tema que también analizábamos en un encuentro con el FBI en la Embajada de Estados Unidos, también, digamos, es el segundo aspecto que finalmente se cruza porque de qué manera el crimen organizado puede avanzar que no sea debilitar las instituciones, la institucionalidad. Entonces, ahí también se requiere, digamos, estrategias proactivas que impliquen avanzar en los temas de corrupción o irlas detectando rápidamente para ir solucionando en la medida que se puede la corrupción, porque hay que pensar, bueno, si un carabinero gana 800.000 pesos y el narcotraficante, por ejemplo, le ofrece digamos, no habría dónde perderse. O si alguien que en la aduana le pasan dinero para que pase mercadería y después le pasan, digamos, un container en el cual no se puede ver lo que hay en la mercadería, pero un monto mayor de dinero. O sea, la verdad es que la corrupción está a la vuelta de la esquina y es la hermana gemela del crimen organizado. Entonces, ahí también es un punto importante y de qué manera se articula esta institucionalidad, porque me queda claro, digamos, la articulación entre la Seremía y la municipalidad, pero no me queda tan clara la articulación con la gobernación regional. Ceremi, no sé si quiere referirse a ese punto. Sí, quisiera plantear lo siguiente. A ver. Yo creo que, y en esto quiero hacer fe, las instituciones, como dijo Cristian, funcionan. El caso más ejemplar, y por traerlo y actual, es el caso de los sargentos del ejército, que fueron en definitiva denunciados por el propio ejército al OS7, el cual hizo en definitiva investigaciones tendientes. Ahora, ¿estamos expuestos siempre a la posibilidad? Sí, es cierto, pero yo quiero referirme y quiero decir que también hay funcionarios ejemplares que cumplan sus obligaciones y que son la mayoría. Sí. Y por eso es que en definitiva yo creo que las instituciones siguen funcionando y a pesar de las situaciones que podamos tener y los riesgos que pueden existir, yo creo que mayoritariamente no estamos expuestos tan importantemente a situaciones como en definitiva a veces hemos conocido de nuestros vecinos. Eso como primera cuestión. Y lo segundo que yo quisiera destacar es que la preocupación por el crimen organizado es una preocupación real de todos. Y yo quisiera ver en este mes prácticamente, y tal como lo planteaba la doctora,
nos hemos preocupado en el fondo de escuchar y de ir viendo cuál es la preocupación que tienen. Es cierto que el fiscal regional a lo mejor tiene más resonancia porque tiene más llegada incluso a los medios de publicidad al respecto, pero existe un serio compromiso y un serio interés discutido permanentemente en la mesa policial, por ejemplo, respecto de tenemos que adoptar medidas, tenemos que trabajar, tenemos que representar el problema del corredor bioceánico, tenemos que trabajar en ese sentido. Y yo puedo decirlo, en este mes prácticamente no ha habido reunión seria en la que el tema no ha sido planteado. O sea, por lo tanto, sí lo estamos planteando, sí lo estamos levantando y sí se lo vamos a llevar a la autoridad. El trabajar en el corredor bioceánico no solo significa trabajar en la infraestructura que hemos mencionado, es decir, aeroportuaria, portuaria propiamente tal, en los puertos secos, sino que además tenemos que trabajar indudablemente en la infraestructura necesaria para mejorar nuestro sistema de control y fiscalización en el acceso a las mercaderías a Chile. Eso es absolutamente claro. Y yo creo que también es significativamente claro que hemos ido mejorando esos controles, como lo planteaba Cristian, efectivamente, tanto Carabineros como la aduana fundamentalmente, y en parte también la Policía de Investigaciones, el Servicio Agrícola y Ganadero contribuye y coopera, la Dirección General de Aeronáutica Civil en la misma situación, en la medida en que están a su alcance, la Gobernación Marítima de Antofagasta. Con todos ellos hemos ido buscando los mecanismos que nos permitan ir articulando cooperación de cada uno de los servicios para llegar en definitiva a un diagnóstico común que nos permita implementar una política regional que nos permita avanzar en ese corredor bioceánico con las medidas de seguridad que sean necesarias. Con esa reflexión a modo de resumen de lo que se está haciendo y trabajando, nos vamos a la segunda pausa. Marcamos el segundo corte de esta noche, el último. A la vuelta entramos también a mirar a futuro las metas, las proyecciones no solamente del Ministerio de Seguridad Pública, sino de las otras entidades y autoridades competentes en esta materia con injerencia directa. Pausa y continuamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos haciendo junto a ustedes del otro lado Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. A ver, don Gonzalo, una de las proyecciones importantes que tiene el municipio, me imagino, en este 2025, es el tema seguridad. Bien, ya lo hemos señalado, se ha conversado con diferentes perspectivas y prismas también de mirada. Coméntenos para que la gente también sepa, a modo de darle cierta seguridad, ¿no? Cierta tranquilidad, cómo se tiene planteado quizás algún plan de acción para este 2025, entendiendo que llevan 6 meses desde que asumió este nuevo mandato alcaldicio, pero es uno de los temas fuertes, ¿no? A considerar entre tantas otras necesidades con las que ustedes se encontraron en este Antofagasta 2025. Sí. Bueno, en primer lugar, señalar que tenemos la sensibilidad de lo que está viviendo la gente. Sabemos que el municipio tiene un rol fundamental que cumplir. Esta administración se encontró con una realidad que no vamos a criticar, pero es una realidad compleja. Sí. Así que como municipio y como director de seguridad pública doy la excusa a toda la ciudadanía por no haber recibido muchas veces la prestación de servicios en materia de seguridad que la comuna se merece. Habiendo dicho eso, quiero señalar que esta administración tiene un plan, tiene una visión que fue planteada en su minuto. Estamos desarrollando esa visión en los tiempos que nos planteamos con quizá un poco de adelanto. Reestructuración, primero que todo, colocar en el foco de la gestión la seguridad, que no estaba. Hoy en día la seguridad es uno de los focos de la gestión del alcalde. Segundo, tecnificar la gestión con un criterio esencialmente de análisis criminológico, territorial y posicionando en la gestión de la municipalidad el rol que le compete en el sistema de seguridad pública. Segundo, reestructuración. Y tercero, finalizar una primera etapa de esta gestión que en el proyecto iniciara durante el año 2026, pero estamos poniendo toda la energía y todas las capacidades profesionales. Yo estoy colocando toda mi capacidad profesional y no he hecho otra cosa en mi vida que trabajar en seguridad para contar con una oferta de recursos humanos preventiva. Estamos hablando de patrullaje 24/7 en esta comuna antes que termine el año. No sé si lo logre, pero voy a hacer lo posible porque esto sea así. Lo que ocurrió ayer en el Consejo Municipal es trascendental. Tener una oferta, ¿cierto?, de patrullaje preventivo dentro del marco legal y las competencias que tienen los municipios para coayudar a Carabineros. Estamos claros que si logramos hacer prevención en los barrios que están más amagados, de acuerdo al levantamiento de información que nosotros tenemos, vamos a apoyar a Carabineros y liberarlo
para que pueda disminuir los tiempos de respuesta en los procedimientos que son prioritarios para ello. Esa es nuestra lógica, trabajar integrado al sistema con una oferta. La experiencia, no estamos inventando la rueda, la experiencia, ¿cierto?, que están en otros municipios han sido muy exitosas y va a tener un lineamiento esencialmente técnico, sin ninguna otra consideración. Ese es nuestro compromiso, ese es mi compromiso profesional y espero capitalizarlo y lograrlo antes de que termine el año. ¿Se busca, don Gonzalo, profesionalizar también algunas áreas dentro del municipio? Por ejemplo, seguridad ciudadana, inspección municipal. Porque de repente uno ve el ejemplo de lo que sucede en comunas del sector oriente de Santiago, donde, claro, ya desde solamente la prestancia, la imagen, hay una dotación de otro tipo de instrumento, hay una indumentaria quizás mucho más acorde a la necesidad que se busca cumplir. ¿Se quiere caminar hacia allá también? ¿Se puede? No, es que eso es parte del proyecto. Ya. Eso es parte del proyecto. Podríamos conversar mucho más. Yo sé que tenemos los tiempos que la televisión los da, pero ese es parte del proyecto. Pero aprovechar, ya que hiciste mención a otras direcciones, quiero reconocer y agradecer mucho el trabajo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, con sus recursos limitados que tiene, y la Dirección de Inspección y Operaciones, con las cuales se han sumado, son directores de planta, que se han sumado a esta lógica de cooperar, fiscalizar y participar en operativos que han tenido impacto en materia de recuperación de espacios públicos y de fiscalización de actividades que nosotros sabemos que afectan la condición de seguridad, particularmente el centro de la ciudad. Así que mi reconocimiento al director de inspección, al director de seguridad ciudadana y al director de operaciones de la municipalidad con los cuales hemos trabajado coordinadamente. Ese es el compromiso. Yo estoy seguro que vamos a tener un cambio cualitativo durante el otro año en materia de seguridad en esta comuna. A la luz de la experiencia, doctora, usted que conoce bien lo que sucede a nivel internacional, en fronteras más cercanas, quizá otras más lejanas, pero básicamente, ¿cuál debiese ser el rol del Estado prácticamente para recuperar o recomponer este tejido social que en el último tiempo ha estado bien fracturado por diferentes factores? Pero uno, sin duda, de los flagelos tiene que ver con seguridad. Sí, yo la verdad es que pienso que efectivamente, sobre todo en los temas de seguridad, se requiere más Estado. Se requiere más Estado en términos también de eficiencia del Estado, o sea, no solamente, digamos, gracia al Estado, sino que eficiencia del Estado. Y a nivel digamos, de política comparativa, la verdad es que yo siento que tampoco los países le han dado el palo al gato, o sea, sobre todo países que han tenido, digamos, relacionado la migración con los temas, digamos, de crimen organizado. Se pensaba que la Unión Europea se iba a hacer un gran pacto de migración y que eso iba a resolver, digamos, los problemas que tenían que ver con, obviamente, migración, pero también con temas de seguridad, pero eso tampoco ha ocurrido. Y uno le queda la sensación de que el modelo ideal, por ejemplo, es el modelo de Bukele, con estas hipercárceles, ¿no? Y la verdad es que ahí eso roza un poquito los temas de la defensa de los derechos humanos. O sea, yo tengo la impresión de que esa idea, a pesar de que el personaje más, digamos, también aparece en este informe de riesgo, tanto Milei como Bukele, los personajes más connotados, digamos, dentro de América Latina aparecen con esta gestión. Tengo la impresión de que no pudiésemos ir en una lógica. Yo no comparto tal vez el punto de vista de Gonzalo de que en el fondo todo es política y claro, efectivamente la gestión es estratégica, es técnica, pero también cómo se proyecta en el fondo la política y la gestión de la política pública. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que no nos podemos perder en términos de que esta articulación de actores debe generar una estrategia, pero también una estrategia política, un diseño político y un diseño comunicacional, porque como bien decía Gonzalo, el hecho de mostrar, digamos, los decomisos genera un efecto boomerang, un efecto perverso en la comunicación. Entonces, o como decía el Ceremi, ¿por qué los medios de comunicación no comunican de tal manera? Hay que generar estrategias comunicacionales y políticas que en el fondo permitan abordar de manera sistémica este flagelo. Y comparativamente, insistiría, el modelo no debiera ser, digamos, la visión necesariamente de Bukele, pero sí tal vez una visión un poco más centrada en países nórdicos, en Estados Unidos tampoco se ha resuelto el tema, y de qué manera, en qué momento aplicar una política de mano dura, y en qué momento, digamos, generar estrategias de soft power. Por ejemplo, la educación, siempre lo he dicho, la educación, al niño que entiende el valor de la educación, entiende que la delincuencia no es, digamos, algo posible a mediano y largo plazo. A ver, Ceremi, me quedo con alguna de las ideas que deslizó la doctora,
Porque en Chile, en un reciente estudio de la Universidad justamente de Chile, en nuestro país, la tasa de personas en las cárceles es una de las más altas de Sudamérica, ¿ya? Eso redunda en un ítem que es clave, un porcentaje que le voy a mencionar ahora. Nosotros como país funcionamos con un 40% más de la población para la que fueron diseñadas nuestras cárceles, ¿ya? En ese sentido, uno dice, el hartazgo de la comunidad, de la ciudadanía, del chileno común y corriente, con la inseguridad ya está a niveles insospechados en algunos casos. Entonces, le planteo, hay algunos que dicen, no, tenemos que trabajar en la prevención del delito, del crimen organizado, cambiar algunos paradigmas, mejorar la cultura en nuestro país en algunos casos. Y hay otros que dicen que no hay tiempo, sino que vayamos al castigo, vayamos a las sanciones, a lo punitivo, a la creación de megacárceles, quizás emplazada como el gobierno incluso lo había planteado al interior del desierto. ¿Dónde está el real camino? Entendemos que algunas medidas son más parches, más rápidas que otras y maquillan un poco la realidad, pero también es un tema de trasfondo, ¿no? A ver, yo creo que la decisión es compleja y que al final debe ser una decisión de carácter integral. Es cierto, nosotros tenemos una de las tasas de prisión más grande en Latinoamérica. Y yo diría que eso habla también de la eficiencia de la policía en la persecución penal y la eficiencia también del Ministerio Público y de los tribunales en la condena. Por eso yo no comparto a veces el diagnóstico que podría decirnos que en realidad hay mucha manga ancha al respecto. No es verdad. Chile debe ser de los países más represivos desde el punto de vista de la delincuencia y de los que más, en definitiva, ingresa a nuestras cárceles. Las estadísticas, y yo creo que a lo mejor podrían quedarse cortas las que usted ha mencionado. Sí. Y lamentablemente una de las preocupaciones cuando se enfrenta el problema es decidir cuántos recursos estamos dispuestos a invertir, en definitiva, en mantener a personas privadas de libertad. Y ahí es donde los focos deben estar centrados no solo en el control de la delincuencia desde el punto de vista represivo, sino que también desde el punto de vista preventivo. Y tenemos que trabajar fuertemente en eso. ¿Se pueden y llevar aquí tomo en paralelo? Absolutamente en ¿Prevenir paralelo. a la vez Incluso sancionar? la idea del Ministerio de Seguridad Pública es precisamente dos subsecretarías, una preocupada de la prevención del delito y la otra del control y de la persecución del delito. Y de hecho, en los consejos regionales también deben reflejar exactamente lo mismo. Un consejo regional preocupado de la seguridad pública propiamente tal y otro preocupado de la prevención del delito. Y aquí yo comparto lo que dice la doctora. En la medida en que mejoremos el acceso a la educación, seamos capaces de tener mejores condiciones educativas, más población con acceso, plenitud en materia de trabajo, indudablemente que vamos a poder ir enfrentando en definitiva la problemática de la delincuencia de mejor manera. También tenemos que tener claro, la delincuencia no termina, la delincuencia se puede controlar, pero no es en definitiva un objetivo proponernos de llegar a cero delincuencia, porque delincuencia es imposible. O sea, toda sociedad y la vida en sociedad va a significar en definitiva que tenemos un nivel de delincuencia. El tema es, y yo creo que lo que se ha planteado en el fondo es cuánto estamos dispuestos a tolerar. Y yo creo que llegó a un punto, sobre todo cuando tú lo planteabas post pandemia, llegó a un punto en que dijimos no estamos dispuestos a tolerar los niveles de delincuencia que hoy día se han alcanzado. Y entonces hay un cambio radical, yo diría que a partir del año 2023, fundamentalmente con proyectos, con incorporación de recursos, con este nuevo Ministerio de Seguridad Pública que, vuelvo a señalar, que es una decisión política transversal y donde en definitiva nos ponemos de acuerdo de que hay que buscar nuevos caminos para enfrentar en definitiva la problemática. Y la problemática dice dos vías, una vía de la prevención del delito, una vía, en definitiva, del control del delito. En la medida en que, indudablemente, tenemos que esforzarnos en ambas. Y aquí yo quiero reiterar lo que planteó la doctora. El tema de la educación es fundamental en materia de... Es un trabajo de largo aliento, sí. Pero tenemos que partir en algún minuto. Sí. Y entonces yo creo que los desafíos son, entonces, en el siglo XXI, para el siglo XXII, necesitamos, en definitiva, ir determinando esos caminos que además... En el derecho comparado y en el nivel internacional tampoco lo han resuelto. O sea, Estados Unidos con tolerancia cero no logró controlarlo. O sea, llenó sus cárceles, ¿cierto? Tuvo más personas privadas de libertad, pero no resolvió el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar nuestro propio camino y en nuestro propio camino ir definiendo entonces cuáles son las prioridades que tenemos que ir destinándole más recursos. Y yo creo que la educación efectivamente es uno de los temas en los que tenemos, si queremos llegar a tener prevención del delito y control del mismo,
tenemos que trabajar en la educación. Ahí está, ese nexo, ese puente justamente de la educación. Vamos cerrando algunas consideraciones. Don Gonzalo, le invito también a que, palabra al cierre, le pueda entregar a la comunidad un resumen de lo que hemos venido conversando hasta ahorita. Bueno, para concluir, yo creo que análisis común, un diagnóstico común, eso es fundamental. Hay que despolitizar la gestión de la seguridad, es fundamental tecnificarla lo más posible. Existe, obviamente, como muy bien lo explicó el Ceremi, la dimensión de la prevención social, la prevención situacional y el control, fiscalización o la dimensión represiva. Cuando uno conversa con los diferentes actores políticos, es fácil lograr percibir cuáles son sus sensibilidades, porque en esa sensibilidad le dan más importancia a cada una de estas áreas. Correcto. Lo cual muchas veces es un error, porque es la conjugación y es el equilibrio para atacar todas estas dimensiones de manera correcta, equilibrada y sistémica, los que no puede llegar a una solución. Un modelo centrado en el control y la represión, como es el modelo del Salvador que usted señaló, obviamente genera un impacto inmediato, pero no tiene futuro si no hay prevención social atacando factores tan relevantes como es la educación, obviamente. Entonces es buscar un equilibrio entre estas tres áreas de intervención, pero con una política, lamentablemente, son a muy largo plazo y a veces esos plazos no comulgan con procesos políticos que llevan los países. Eso es muy, muy difícil. Yo solamente cierro 30 segundos y cuento una experiencia. Tuve la fortuna de representar a Chile en misión diplomática. Estuve destinado como agregado policial en la Embajada de Chile en Roma. Y avancé muy fuertemente en un proyecto de colaboración con la policía. Y todo esto dependía del Ministerio de Seguridad Pública italiano. Y avancé. Nos queda el último tramo de la firma, que lo firmaba el subsecretario de Seguridad. Y hubo cambio de gobierno, porque hubo un voto de desconfianza, un sistema parlamentario, y obviamente el primer ministro se fue. Y llega otra coalición, y yo dije, bueno, mi proyecto hasta acá nomás llegó, claro, porque no podemos avanzar más, que lástima haber avanzado todos estos meses. Y cuando mi contraparte me dice, ¿pero por qué dice eso? No, porque cambió. No, si el área de seguridad es permanente. Es permanente. Continuidad, o sea, a los temas. Tiene una visión de largo plazo, claro, con una dirección antimafia, con una dirección de inteligencia, con líderes que permanecen más allá de plazos políticos, sino son esencialmente técnicos y responden a proyectos y con indicadores de gestión adecuados. Ahí está. Doctora, también la invitación, palabra al cierre, por favor. Solamente, digamos, volver a plantear justamente, como también decía el Ceremi, la importancia de la educación, o más bien de diseños comunicacionales y políticos que permitan avanzar en estrategias de crimen organizado. Y digo político, no en el sentido político ideológico, político partidista, sino de qué manera estos diseños van impactando las políticas públicas de manera transversal y en todas las áreas. O sea, yo pienso que, por ejemplo, la Dirección de Relaciones Internacionales de la Gobernación debería estar también enfocada a los temas, digamos, de crimen organizado en relación al corredor bioceánico. Así que solamente señalar la importancia de la articulación, la sinergia, hablaba Gonzalo, y, digamos, este diseño estratégico político-comunicacional. Gracias, doctora. Ceremi, cerramos con usted. Reflexiones finales para este capítulo. Gracias. Bueno, yo quisiera resumir que yo creo que la seguridad pública es una tarea de todos. Tarea de todos aquellos que de una u otra manera, en definitiva, reciben el financiamiento del Estado para trabajar en esta materia. La cooperación, la colaboración, el intercambio de información son fundamentales para enfrentar, en definitiva, la delincuencia en este siglo XXI. Pero además de eso, yo creo que también es una labor que tiene que vincular lo público con lo privado. Es necesario trabajar con las empresas, con las corporaciones y con las fundaciones que, en definitiva, tienen como preocupación la seguridad pública. Y lo digo ¿por qué? Porque indudablemente tenemos déficit y tenemos necesidades que no están cubiertas por el Estado. Me refiero a decirlo, y así ha sido planteado, en definitiva, también por el Ministro de Seguridad Pública. Tenemos que trabajar con las empresas para pedirle, bueno, en la medida en que ustedes puedan trabajar también en la prevención de la comisión de delitos, anticiparse a ello, instalar las cámaras de vigilancia, contribuir en definitiva con la seguridad, vamos a tener en definitiva resultados mejores en la seguridad de todos, que es lo que nos interesa además a cada uno de nosotros. Nos interesa la seguridad pública en beneficio de toda la población, sin distinción alguna. Y eso se ve reafirmado. Sí. Nosotros, por ejemplo, pudimos conocer ahora poco un aporte de minera escondida a Carabineros de Chile
con el objeto de suplir algunas deficiencias de equipamiento que Carabineros tenía y que le permite un mejor control fronterizo sobre la materia. Se unan voluntades. Queremos agradecer, ya tenemos que cerrar en honor al tiempo, a Jorge Coster Monroy, Seremi de Seguridad Pública, que hoy nos acompañó, a Gonzalo Castro Tisca, jefe de Seguridad Pública del municipio de Antofagasta, y a nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Hoy conversando todo lo concerniente y relativo a materia de seguridad pública en Chile, en nuestra región y también en la comuna de Antofagasta. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 20. Que estén muy bien, hasta siempre. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.